¿Alguna vez te has preguntado qué es la corteza cerebral? ¿Qué áreas y funciones tiene? ¿Cuáles son sus capas o cuáles sus tipos? En este video vamos a presentar qué es la corteza cerebral. Nuestro compañero Fabián Bernal Tuesta empezará explicando lo que es la corteza cerebral. Continuado con Mireia Silva Reyes, que hablará sobre los tipos. Seguido de nuestros compañeros Kelly Mendoza Vilches y Daniel Solano Cornejo, quienes explicarán las capas de la corteza. Y finalizando, nuestra compañera Maricielo Orbegoso Prado hablará sobre las áreas y funciones. Esperamos que al igual que nosotros conozcan más sobre la corteza cerebral. Comenzamos. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de la corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener capacidad de juicio y decisión, finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales. Esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células, y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Tipos de corteza cerebral. Arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Filogenéticamente, la paleocorteza está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Isocorteza o neocorteza es la zona de la corteza más reciente y la encargada de procesos de razonamiento y de pensamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Las capas de la corteza cerebral. Capa molecular. La capa molecular es la más externa y por lo tanto más resistente en origen de todos los extractos de la corteza cerebral. Conocida también como capa flexiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. La capa granular externa es la segunda capa que conforma la corteza cerebral. Es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando así hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. Capa piramidal externa. La capa piramidal externa recibe su nombre del tipo de células que la componen, las células piramidales. Estas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales, en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas. La mayoría de las células reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Weisberger. Capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas de Maritinotti. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Weisberger. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas está formada por células de tipo fusiforme. Las células derivan la información a la corteza, al tálamo y a los núcleos estirados. Además, también incluye células piramidales de cuerpo triangular u ovoide.
La corteza cerebral se divide en 3 áreas, las cuales son áreas sensitivas, áreas motoras y áreas de asociación. Mi nombre es Maricielo y les voy a hablar sobre ellas. Áreas sensitivas. Recibe la información sensorial desde núcleos concretos del tálamo. Esta información es de carácter sensitivo, lo que significa que transporta la información percibida por los diferentes sentidos: vista, oído, olfato, tacto, sabor. Esta misma área se divide también en 2 áreas sensitivas diferentes. El área sensitiva primaria, que es la que posee conexiones directas con los receptores sensitivos periféricos, y el área sensitiva secundaria y de asociación, que recibe información sensorial tanto desde el área de asociación primaria como de las zonas más inferiores del encéfalo. El objetivo de las diferentes zonas de asociación, tanto primarias como secundarias, es el de crear patrones de reconocimiento y conducta mediante la asimilación de información sensorial. Estas áreas sensitivas de la corteza cerebral son área somatosensitiva primaria, área visual primaria, área olfativa primaria, área auditiva primaria, área gustativa primaria. Área motora. Las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales asociados al movimiento corporal están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendentes que parten de la corteza cerebral hacia los motoneuronal de tronco y la médula espinal. Dentro de esta región encontramos 2 áreas esenciales para nuestro funcionamiento: área motora primaria y área de lenguaje de Broca. El área de Broca es la parte del cerebro que se encarga de la articulación del lenguaje en cualquiera de sus formas, tanto en la escritura como el habla. Esta porción del sistema nervioso central se especializa en la producción de un mensaje con coherencia interna y articulado mediante las fracciones del lenguaje correspondientes, ya sean letras o fonemas. Área motora primaria. Es una de las principales regiones cerebrales involucradas en las funciones motoras. Está ubicada en el lóbulo frontal y a lo largo del giro precentral, en la superficie lateral de la corteza. Se extiende medialmente en la fisura longitudinal del cerebro, formando el lóbulo paracentral anterior. Por último tenemos el área de asociación. Finalmente, las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como los mecanismos de memoria y cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar y la voluntad. Además, también tienen influencia en el desarrollo de la personalidad y la inteligencia.